Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentre cada uno, ¿sí? Le damos la bienvenida a todos, Yahweh les bendiga. Sí, bueno, estamos en un mensaje más, sí, haciendo la tercera parte de esta serie de mensajes que vamos a hacer sobre la enseñanza del arrebatamiento, una enseñanza un poco delicada para muchos quizás, sí, porque no se enseña en todas las congregaciones, en todas las iglesias no se enseña, sí, a veces es un poco difícil que se enseñe este tema, hay mucha confusión también, en gran parte de pastores hay que creen que el arrebatamiento es al final de la gran tribulación, hay otros que creen que es a la mitad, otros creen que es antes, o sea, el arrebatamiento pre-tribulación, ¿sí? Y después hay otros, obviamente, también están los pastores y están esa línea de congregaciones o de ministerios que generalmente corresponden al reino ahora, ¿no? A esa rama, digamos, que dice que Yeshua está reinando ahora, ¿sí? Lo cual no tiene lógica ninguna, ¿sí? Porque en el mundo, obviamente, que si Yeshua estaría reinando no estaría así como está el mundo. Pero bueno, es parte del engaño de los últimos tiempos, la doctrina del reino ahora, ¿sí? Así como el grupo del G12 y demás. Pero bueno, un poco para dejar en claro qué es lo que hoy está pasando, a qué nivel el engaño está creciendo mucho el engaño, mucha mentira, ¿sí? Muchas personas que no conocen la palabra, que no tienen mucho entendimiento de la escritura, entonces pasa eso, ¿no? Pero bueno, es importante dejar en claro que Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que nosotros conocimos como Jesús, ¿sí? Como nuestro Señor, como Cristo, ¿sí? Que es Cristo es una palabra griega, en realidad sí que significa iluminado, ¿sí? Por eso nosotros, cuando desde el punto de que hemos conocido nuestra identidad y hemos conocido los nombres, o sea, hemos entendido la restauración de los nombres que están en este tiempo, optamos principalmente y primeramente por reconocer esos nombres y los llamamos de esa manera, ¿sí? Entender que Yahweh es el Padre, ¿sí? Y Yeshua es la imagen visible del Padre, ¿sí? En la tierra. Y él, al morir, en entregarse su propia vida, él prometió dejar al que traería consuelo, ¿sí? Ese es el Ruach HaKodesh, que hemos conocido como el Espíritu Santo, ¿sí? Así que ahí está recordemos que la palabra es muy clara, dice, ¿sí? Yahweh, oye Israel, Shema Israel, ¿sí? Yahweh tu Elohim, uno es, ¿sí? Es uno solo, no son tres dioses en uno, ¿sí? Como algunos enseñan. Hay tres partes que nosotros debemos entender, y que todo tiene un plan de cumplimiento, ¿sí? Esas tres partes que nosotros hemos conocido tienen un plan de cumplimiento, pero Yahweh es uno solo, ¿sí? Yeshua significa Yahweh salva, y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos ese discernimiento, ¿sí? Para poder diferenciar lo bueno y lo malo, para poder saber qué es verdad y qué es mentira, para poder saber cuándo estamos haciendo pecado y que estamos haciendo mal, ¿sí? Mientras el Ruach HaKodesh, mientras el Espíritu Santo esté en nosotros vamos a saber diferenciar lo bueno de lo malo, ¿sí? La función principal del Espíritu Santo es, primero hay que entender que el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios, la esencia misma de Yahweh, ¿sí? Es la personalidad, el carácter de Yahweh, ¿sí? El Espíritu Santo es el único que nos puede alertar y guiarnos a toda verdad, al conocimiento de toda verdad y toda justicia. Así dice la palabra, no lo digo yo. Así que empecemos entonces, ¿sí? Vamos a seguir entonces con lo que habíamos quedado. Vamos a ir a la escritura entonces. Rápido, vamos a la escritura. Y tenemos en pantalla este pasaje, ¿sí? Ya lo vamos a ir leyendo a este pasaje de la escritura. Y entonces vemos que tenemos Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10. Que nos dice, sí, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Ahora vamos a leer en el hebreo, ¿sí? Porque acá vemos la tentación, ¿sí? Y el hebreo nos va a dar más luz sobre la escritura. ¿Por qué? Porque es la esencia sin mutilación, digamos, de la palabra. Es la esencia sin pasajes malinterpretados. Dice la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Pero
me llamó mucho la atención lo que dice la Biblia en el hebreo, la Sefer Dabar, ¿sí? Dice, la primera parte es muy similar, ¿sí? Dice, porque tú sí obedeciste, ¿sí? Porque tú sí obedeciste. La palabra de mi paciencia te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner, y atención con lo que viene ahora, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. En simples palabras y resumiendo, para poner a prueba a los gentiles que viven en la tierra. Recordemos de dónde viene la palabra gente, ¿sí? Si nosotros tenemos un conocimiento de qué significan las palabras que leemos, ¿sí? Por eso es importante, y voy a repetirlo una y otra vez, por eso es importante entender la esencia de las palabras en el hebreo. De dónde proviene gentiles, sí, todo, yo lo expliqué muchas veces, no lo voy a explicar otra vez, pero ya lo expliqué muchas veces. Gentiles, ¿sí? No entramos nosotros ahí, ¿sí? No entramos nosotros en esa parte que dice la escritura, que para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Porque nosotros desde el momento que conocimos nuestra identidad dejamos de ser gentiles. Desde el momento que tú te arrepentiste, ¿sí? de tu vieja vida, de tu vieja naturaleza, ¿sí? Aceptaste a Jesús, a Yeshua como tu Señor y Salvador, ¿sí? Y recibiste el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está en tu vida. Y dejaste esa vieja vida, ¿sí? Dejaste esa vida que te avergonzaba, esa vida de pecado, de adulterio, ¿sí? De engaño, de mentira, de alcoholismo, de tantas cosas, de violencia, de pelea, de buscar pleitos. Desde el momento que dejaste toda esa vida, y como fue que el Señor le dijo a Nicodemo, naciste de nuevo, desde ese momento, dejaste de ser un gentil. Ahora, otra cosa, o sea, que muy diferente que tenemos que explicar, el hecho de que todavía no hayas entendido que no sos un gentil, ¿sí? No significa que estés fuera, ¿sí? Que estés fuera del pacto. Porque un gentil o los gentiles son alguien o son personas, ¿sí? Se identifican como alguien fuera del pacto. Un gentil no está en el pacto, un gentil es alguien fuera del pacto. Es decir, fuera de la salvación, fuera del plan profético establecido desde antes de la creación del mundo. Porque la salvación fue predestinada para la humanidad, para el ser humano, desde antes de la fundación del mundo. Todo el mundo, ¿sí? Fue predestinado como descendencia de Efraín, ¿sí? De la casa de Israel, de la casa de José, la tribu de Efraín. Todo el mundo, ¿sí? Porque el mundo es la dispersión. Todo el mundo fue puesto para salvación. Pero la salvación, ¿qué pasa? Cuando se rechaza esa salvación por desobediencia y por hacer la vida loca, ¿sí? Por vivir la propia voluntad, obviamente que el nombre es borrado del libro de la vida. Y vamos a seguir con la escritura, vamos a seguir con esos pasajes, ¿sí? Vamos a seguir aquí mismo, entre otros los versículos. Bueno, primera de Tesalonicenses 4:16, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De trompeta, de shofar. Dice, porque el mismo, bueno, recordemos que estamos leyendo la Reina Valera antigua, ¿sí? La versión que vemos aquí al ladito, RBA, que dice acá, RB corta A, Reina Valera antigua significa, ¿sí? O sea que está más atrás que la versión que nosotros conocemos como la Reina Valera 1960, ¿sí? Recordemos que Reina Valera son dos sacerdotes, ¿sí? Son los apellidos, ¿no? De un sacerdote, el apellido es Reina, el otro es Valera, que hicieron esa reforma, esa última modificación, esa última actualización en el año 1960, ¿sí? Entonces, bueno, vemos Tesalonicenses 4:16, que dice, sí, como vemos, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Después, bueno, obviamente que dice el siguiente versículo, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estén vivos en ese momento, los que estén en ese tiempo, estén siendo parte del principio de dolores, siendo parte de los días previos a la entrada en la gran tribulación, a los días previos a la semana 70,
¿sí? Dice que juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, porque Yeshua en el arrebatamiento, ¿sí? El Señor lo que hace es descender hasta las nubes. Él nos espera en las nubes, ¿sí? Él no es visible. No es visible. La Biblia dice que todo ojo le verá, pero estamos hablando de la segunda venida visible, ¿sí? La segunda venida visible, él ya tuvo una primera que fue cuando caminó caminó en el mundo, caminó en la tierra, nació, creció, formó su ministerio, formó a los discípulos, a los apóstoles. Esa fue la primera, pero la segunda dice que todo ojo le verá. Dice que todos los que se burlaron, los que le traspasaron, o sea, los que lo mataron, lo crucificaron, lo entregaron, y eso hace parte también de las personas que lo rechazaron, se van a lamentar. Dice que ahora ese día será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no va a haber negociación. Ahí ese día Yeshua viene y juzga a la tierra por su burla, por su pecado, por haberse reído de la palabra de Dios y de haberse reído del nombre de Dios, haberse reído de Yahweh y de su Hijo que trajo salvación, Yeshua HaMashiach. Bueno, entonces en la versión Sefer Dabar, recién leímos Reina Valera Antigua, en la versión Sefer Dabar dice, por ejemplo, versículo 16 y 17, los dos vamos a leer: porque el Adón descenderá de los Shamaín, de los cielos, con aclamación. Dice el príncipe de los Malachim, el príncipe de los mensajeros. Dice, y shofar de Elohim, shofar de Dios, y aquellos que han muerto con el Mashiach serán los primeros en resucitar, dice. Después, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón, ¿sí? Así que aliéntense unos a los otros con estas palabras. Ese es el versículo 18, ¿no? Así que son promesas. Lo que estamos leyendo son promesas, ¿sí? No es simplemente escritura y bueno, lo que se entiende. No, es profecía, promesa, es algo que está establecido y que debe pasar, ¿sí? Vamos con el siguiente versículo. Este ya lo leímos, ¿sí? Bueno, 1 Corintios 15:50. Vamos a leer igual también obviamente la versión hebrea, la versión original, ¿sí? 1 Corintios 15:50. Bueno, quiero hacer un paréntesis respecto a lo que tiene que ver con la trompeta, ¿no? Con lo que estamos hablando de las trompetas. Nosotros vamos a encontrar, sí, en la palabra respecto a las trompetas, un dato importante que tiene que ver con cuándo fue la primera vez que sonó el shofar, que sonó la trompeta, ¿sí? Haciendo referencia a Israel, ¿no? Y fíjense en qué momento fue en un momento muy específico, muy especial, y que significaría luego la fundación de las naciones, o lo que hoy conocemos como el mundo como tal, ¿no? Con los países que la componen, ¿no? Vemos que la primera vez que se escucha la trompeta, ¿sí? Que Israel escucha el shofar, la trompeta, ¿no? El pueblo estaba reunido a los pies del monte Sinaí, dice. La escritura nos señala, dice, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en la palabra que dice: tendréis una santa convocación. Eso lo leímos en el mensaje anterior, Levítico 23-24. Dice, entonces, en hebreo la palabra convocación es mikra, la cual significa llamados a estar juntos, asamblea sagrada, ¿no? Eso significa en el hebreo. Entendemos mejor esto al considerar su real significado, y definitivamente es así. Nosotros cuando entendemos, por eso es fundamental que tengan una base de entendimiento de qué significan las palabras en el hebreo. A ver, me está dando un poquito de problema la cámara, a ver. Está teniendo un poquito de complicación la cámara. A ver si le ajustamos un poco. Bueno, ahí le ajustamos un poquito. Estamos con algunos problemitas en la cámara. A ver si le damos un poco más de luz. Ok, bueno, ahí está. Ahí acomodamos un poquito porque estamos teniendo un problemita. Bueno, entonces, siguiendo. Vemos qué importante es entender que en qué momento fue que sucedió eso, la primera vez que Israel escucha el shofar. Cuando decimos Israel, recordemos que estamos hablando del mundo, ¿sí? Porque eso ya lo expliqué 1000 veces, no vamos a volver sobre eso. Entonces,
vemos acá nosotros que dice que Yeshua mismo dijo, ¿no? Que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran trompeta, dice, juntará a sus escogidos. A ver, gran trompeta, ¿por qué es tan importante entender qué significa el shofar, qué significan las trompetas, qué importancia tiene en todo esto? ¿Por qué la fiesta de las trompetas es la fiesta que nos da ese aviso de que hay salvación, que el pueblo debe estar unido, tiene que haber una asamblea una asamblea sagrada, y que hay un llamamiento al pueblo a estar junto? ¿Sí? La trompeta hace eso. Sí, pero también obviamente que hay otras ocasiones. Nosotros hemos explicado que también el shofar se utilizaba, ¿no? Bueno, en este caso vemos en la escritura también sobre las trompetas de plata, ¿no? Lo vemos eso y los cuernos de carnero, ¿no? Que había trompetas de plata que eran una para llamar a asamblea, ¿no? Y otra, eso lo vemos en el libro de Números, ¿no? Y otra era para que el pueblo moviera su campamento a otro lugar, ¿no? En Números capítulo 10. Vemos todo, la trompeta siempre tuvo una connotación de que el pueblo se mueva, de que el pueblo se reúna, de que haya una convocación santa. Por eso dice santa convocación, por eso entender la fiesta es fundamental. Y acá estamos hablando de fundamento bíblico, ¿sí? No lo que a mí se me ocurre. Yo acá no estoy profetizando, no estoy diciendo el Señor me está diciendo que viene el arrebato. No. El Señor ya habló en su palabra. La escritura es bien clara cuando dice que tenemos la profecía más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué significa eso? Que ya se terminó ese tiempo, ¿sí? O sea, hoy no hay manera, y esto lo digo con fundamento bíblico, no porque a mí me parece o porque yo lo pienso. Hoy no hay manera de que aparezca un profeta y diga, Dios me dijo esto, Dios me reveló esto y referido a algo de cumplimiento bíblico, ¿sí? No, porque ya los profetas ya hablaron. Y el profeta de profetas, que es Yeshua HaMashiach, que es Jesús, es la palabra y es la profecía más segura, ¿sí? Ya está. Cuando aquí el Pablo, el apóstol Pablo, si no estoy equivocado, ¿sí? Lo que hace es decir, ¿sí? El libro de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro 1, 19 al 21, tenemos la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, miren, vamos a poner este versículo solamente para fundamentar esto que estamos diciendo, ¿sí? Segunda de Pedro 19 al 21. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. ¿Sí? 19. Ahí lo vemos en la pantalla. Tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, que no vence, no caduca, que no tiene nada que ver con alguien que aparezca y diga no, porque el Señor me acaba de revelar que no. Eso es mentira, ¿no? La palabra, hay que creer la palabra. Porque ya está la palabra, ya está escrita, ya la profecía ya se habló y está aquí en la Biblia. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Por qué marca que dice a la cual hacéis bien en estar atentos? Porque el apóstol, porque aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estaba recibiendo esa claridad sobre la escritura, ¿sí? Además de que ya el canon bíblico había sido terminado, ¿sí? Él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y tenía esa confirmación de que iba a haber engaño, de que iba a llegar un momento que iban a aparecer. ¿Qué dice Mateo 24? Habrá falsos profetas, se levantarán falsos profetas, falsos cristos, engañarán a muchos, de ser posible aún a los escogidos. Habrá falsos profetas. Hoy los falsos profetas se están haciendo un tremendo banquete, ¿sí? Con los incautos, con los que no leen la escritura, con los que simplemente reciben esa palabra y dicen amén sin cuestionarse. Es muy peligroso, hermanos, estar confiando ciegamente en un pastor, en un profeta, en un maestro. Todo cuestionemos, ¿sí? Como esos hermanos de Berea que no le creían a Pablo y a Silas, o más bien se cuestionaban todo. Ellos cuestionaban todo de lo que Pablo y Silas estaban hablando.
y lo buscaban todo el tiempo en la Torá, en la escritura, a ver si era cierto lo que Pablo y Silas estaban diciendo, ¿sí? Así que dice: hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Ahí confirmación del Espíritu Santo. Así que ya está, ¿sí? Tenemos que entender que ya pasó ese tiempo de profecía y demás. La Biblia es la palabra más segura, la escritura es la profecía más exacta que no tiene error, ¿sí? Además, pónganse a pensar esto, hermanos. Si hay tantos profetas el día de hoy y muchos a esos profetas los consideran como verdaderos profetas de Dios, ¿por qué no profetizaron la pandemia, no? Me parece que con una simple pregunta como esa te cae al suelo todo ese engaño. Y vamos a seguir adelante. Entonces, vemos que la palabra entonces nos dice en este versículo, ¿sí? Dice, hermanos, vamos a empezar desde ahí porque es un poquito confuso. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero, para mayor claridad, como siempre, vamos a ir a la versión hebrea, ¿sí? Que nos dice: les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Yahweh, dice. Tampoco algo que se corrompe comparte en donde es incorruptible. Versículo 51, y lo vamos a ir poniendo paralelamente con la Reina Valera Antigua. Dice, yo lo voy leyendo acá en el hebreo, ustedes lo pueden ver en pantalla en la escritura. Miren, les digo un secreto, dice Pablo. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Por eso era un misterio, era un secreto, aunque Pablo lo describe como un secreto, porque recordemos que a él se le había dado, él cuando cuenta su testimonio, su experiencia, que dice: conozco a un hombre que estuvo en el tercer cielo, no sé si en espíritu o en cuerpo, ¿sí? Solo Dios lo sabe, solo Yahweh sabe. Él estuvo, ¿sí?, en el tercer cielo, él fue arrebatado, pero ni siquiera Pablo mismo lo puede explicar. Pablo no tiene la menor idea, no tiene la más pálida idea de qué pasó. Él sabe que estuvo en el tercer cielo, él sabe que algo fuerte en cuanto al Espíritu Santo pasó, ¿sí?, en cuanto a estar en la presencia de Yahweh, de Dios. Entonces, Pablo no lo puede entender, no lo puede explicar. Por eso dice, él, les digo un secreto. Él dice también y aclara, ¿sí?, que ha escuchado cosas que no puede dar a conocer, o que no entendió, ¿sí? Juan, obviamente que a Juan se le revela, ¿sí?, se le revela el Apocalipsis, obviamente, en la isla de Patmos, y él también ha visto, Apocalipsis 4 dice que él ve una puerta. Ahora vamos a llegar ahí, vamos a tratar de ir avanzando, porque si no no quiero hacerlo muy largo, hay mucho fundamento y la verdad que no quiero que se extienda tanto. Vemos entonces versículo 52. Solo tomará un momento, recuerden, yo sigo leyendo la Biblia en hebreo. Solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al shofar final, ¿sí?, porque el shofar sonará, ¿sí? Recordemos la fiesta de los shofares, la fiesta de las trompetas, la secuencia de shofar, del sonido de shofar, ¿sí?, que es para llamar al pueblo, ¿sí?, y para mover el campamento, para la asamblea sagrada, para juntar, para que se junten, ¿sí? Como dice aquí clarito en la escritura, ¿sí?, que es para estar juntos, llamado a estar juntos, ¿sí?, con santa convocación, como dice Levítico 23. Y entonces dice, porque sonará el shofar, ¿sí?, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, ¿sí?, y nosotros también seremos transformados, ¿sí? Versículo 53 dice, yo no sé si lo habré anotado acá, sí, acá está. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Dice, estamos leyendo, recordemos la Biblia en hebreo, ¿sí? Así que ahí vamos viendo
todo el fundamento que tiene esta enseñanza, ¿sí? Este pasaje 54. Vemos Apocalipsis 25. ¿Sí? Más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Bueno, acá está hablando de los que no fueron parte del arrebatamiento, ¿sí? Hasta el final del milenio, ¿sí? Ellos van a ser juzgados. Recién ahí, cuando termina el milenio, está el juicio del trono blanco, el juicio donde todos van a ser los que no recibieron, los que no fueron parte de, o más bien se burlaron, rechazaron a Yeshua, rechazaron a Yahweh, se burlaron de Dios, se burlaron del Señor, se rieron, vivieron su vida locamente, ¿sí? Van a ser más bien bajo su propia voluntad, ¿sí? Pero mayormente el que se aleja de Dios o rechaza a Dios es porque ama el pecado, es así de simple. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente en el final del milenio, en el juicio del trono blanco, ¿sí? El juicio final, como lo hemos conocido siempre. Van a ser juzgados según sus obras. Ellos, los que no recibieron y rechazaron al Señor y a Dios, y a Yahweh, van a ser juzgados y pesados en balanza, puestos en balanzas. Yom Kippur, recordemos, se juzga al ser humano en Yom Kippur. Ese día del juicio final, ese día del trono blanco, el juicio del trono blanco va a ser un Yom Kippur, un día. Yom Kippur son 24 horas. ¿Sí? Hay 10 días previos de arrepentimiento, que es la conexión entre Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y Yom Kippur. Pero Yom Kippur en sí, la fiesta solemne de Yom Kippur son 24 horas, ¿sí? Que se define si el hombre vive o muere al año siguiente. Y en ese momento el hombre va a ser juzgado. El día de juicio final, ¿qué hizo? ¿Qué tanto bueno, qué tanto malo? Se pone en una balanza, ¿sí? Y de qué lado va a nivelar, si para el lado malo va a tirar más peso o para el lado bueno. Ahí se va a decidir el futuro de cada uno. Más bien, la eternidad de cada uno. Si es eternidad, si es vida eterna, ¿sí? O sufrimiento eterno. Si es alegría eterna y gozo eterno o sufrimiento eterno. Así que bueno, sigamos con el fundamento, sigamos con la palabra. Y acá vamos a ir terminando, ya vamos a ir terminando. Bienaventurado, sí, Apocalipsis 26. Vamos a ver si también vamos a ir poniéndolo acá en la... Vamos a ir leyéndolo en la Sefer Dabar. Apocalipsis 26 dice: quien tenga parte en la Tehiyah HaRoshina. Bueno, voy a hacerlo en español para no complicar, como hablamos el otro día, vamos a ser claros, sí, para no tener confusión. Como Pablo mismo decía, el apóstol Pablo. Quien tenga parte en el primer renacimiento o resurrección, dice, bendecido y santo, ¿sí? Y dedicado, Kadosh, esa persona es bendecida y Kadosh y santa, dice. En él no reinará la segunda muerte ni tendrá poder, ¿sí? La muerte del espíritu, la muerte espiritual, la muerte eterna, les hablamos del infierno. Porque serán sacerdotes para Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. ¿Sí? Porque serán, miren, ahí empezamos a entender toda la doctrina de lo que tiene que ver con real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. La Biblia acá, recién en Apocalipsis, está diciendo serán, y lo estamos leyendo en la Reina Valera antigua, no lo estamos leyendo acá. No es que la Biblia hebrea dice una cosa y la Reina Valera dice otra, ¿sí? No son dos cosas diferentes, no son dos doctrinas diferentes, es la misma. Y ambas dicen serán sacerdotes. No es que son sacerdotes hoy, ¿sí? Y pueblo escogido, nación santa, y toda la gloria es para nosotros porque somos el pueblo escogido y tenemos que vivir en riqueza, porque si estás en pobreza porque estás en maldición, si estás en pobreza porque seguro tenés un pecado. No, esa doctrina que enseñó hay que empezar a sacarse eso de la cabeza, porque la Biblia es muy clara. La Biblia no es no es que nos parece que dice una cosa, no, la Biblia lo dice serán, ahí lo dice claro. Así que ¿cuál es la recompensa en este caso? ¿Sí? Según este versículo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Para poder reinar,
Primero, sacerdote de Dios, y poder, ahí vamos a poder, recién ahí se va a poder reinar con el Señor por 1000 años, con Yeshua. Seguimos. Más fundamento todavía. Y con este vamos a cerrar este mensaje del día de hoy, ¿sí? Pues vamos ya a 31 minutos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor, ¿sí? Jesucristo. Eso es lo que dice la versión esta. Vamos a leer la versión, obviamente, de la Sefer Dabar, que es el fundamento principal y la raíz por sobre todas las cosas. Dice, pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, la gran tribulación, sino que alcancemos a la salvación por medio de nuestro Adón, ¿sí? Nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Dice, quien murió por nosotros, ya sea que estemos vivos o muertos, o que estemos muertos, podremos vivir junto con Él, ¿no? Yo leí el versículo 10 también, esto lo que acabo de leer es el 10. Y hasta ahí vamos a dejar este mensaje, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Vamos a continuar después con esta enseñanza, hay mucho fundamento más todavía. Esperamos poder terminar toda esta serie de mensajes con el siguiente mensaje, ¿no? Esta es la parte 3. No actualicé ahí en la pantalla, ¿no? En el flyer ese que aparece ahí está. A ver, ahí en los tercios no lo había actualizado, bueno, pero se entiende, igual va en el título del mensaje, va a decir, parte 3, sí, clarísimo. Así que bueno, vamos a entender eso, sí, entendamos que Mateo 24 también nos habla de eso, sí, que de esa promesa, sí, de la trompeta. Así que bueno, vamos a dejar este mensaje ahí, hay mucho más, la verdad que me encantaría poder seguir, poder hablar todo el mensaje, hay tanto para hablar. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más. Traté de meter todo el pasaje, toda la cantidad de pasajes posible, toda la cantidad de fundamento posible, para poder ir haciendo lo posible y terminar esta serie de mensajes, ¿no? Para no hacerla tan extensa. Así que bueno, Yahweh les bendiga, sí, los dejamos. Espero que bueno, que tengan un excelente fin de semana, sí, Shabbat Shalom para todos. Estamos en tiempo de Shabbat, estamos en medio de casi la mitad del Shabbat, podemos decir. Sí, y bueno, seguimos en contacto, no olviden suscribirse, activar la campana, sí, compartir, comentar, preguntas que tengan, lo que quieran contarnos, corregir, exhortar, lo que quieran decirnos, lo que sea, sí. Estamos para eso, estamos para aprender juntos, estamos para seguir adelante juntos. Saben ustedes bien que nosotros nos basamos en nuestra identidad, en conocer nuestra identidad, en mostrarle al mundo la identidad que han tenido, siendo cristianos, ¿sí? O habiendo sido católicos, cristianos o lo que sea. Tenemos una identidad, todos tienen una identidad que deben conocer, y eso es casa de Israel, ¿sí? Israelitas injertados, fuimos injertados a través de Efraín y de la tribu de Efraín, y eso nos hace casa de Israel, y al ser casa de Israel somos israelitas. Es así de simple, hermanos. Dejamos de ser gentiles, dejamos de estar fuera del pacto, ¿sí? Un gentil es un pecador, hermano. No podemos decir que soy un gentil. No, yo soy gentil, soy cristiano gentil. No, mi hermano, no. Si te vas a decir gentil, hermano, que sea por amabilidad, no por ser fuera de pacto, no por ser alguien que está, ¿sí?, en el mundo, que está excluido de la salvación. Un gentil no tiene salvación. El gentil no tiene salvación, ¿sí? Así que el gentil está fuera de pacto. Así, en simples palabras. Así que bueno, Yahweh les bendiga y estamos cerca, estamos en contacto, ¿sí? Bendiciones para todos.